Esa se ve muy bonita. Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso al Señor hoy. Qué lindo se ven. Eso no lo puedo decir para aquellos que me miran por la internet. Por fe se ven lindos, porque no sé cómo se ven, pero así aquí sé que se están viendo sus caras hermosas, ver su sonrisa, ver la adoración que le damos al Señor. Cierra sus ojos conmigo un momento en este instante. Espíritu Santo, eres bienvenido en nuestro corazón. Eres bienvenido en nuestra vida, eres bienvenido a este lugar. Y mientras te adoramos y te glorificamos, lo único que anhelamos es que tú te sientas parte de nosotros, porque eres parte de nosotros. Y yo te pido que en este momento tú hables al corazón, nos enseñes a cada uno de nosotros y que no salgamos de este lugar igual, sino que con tu presencia podamos ser redimidos, restaurados, sanados, libertados, Señor, y que podamos percibir de una manera especial hoy, inicio de Semana Santa, tu presencia como nunca antes. Te anhelamos siempre en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Una de las cosas que a mí me ha gustado, y no lo he hecho a menudo últimamente, pero que a través de los años he hecho y no he tenido temor de hacerlo. ¿Qué quiere decir él? Es ir a lugares donde Dios no es adorado, sino que otros dioses son adorados. Y dice, pastor, ¿cómo es eso? Pues sí, he podido entrar a templos budistas y al entrar ver niños arrodillados, familias arrodillados, con movimientos de hacia arriba y hacia abajo, con incienso, con olores muy fuertes, diferentes, y he podido entrar para observar y también para orar. También lo hice en una ocasión a un templo hinduista, donde se adoran muchos dioses, en altares y todo, y ver todo eso, lo he podido percibir, lo he podido ver también. También he entrado a una mezquita y poder también ver cómo adoran otros dioses. Y la realidad es que hay momentos donde al hacer eso puedo percibir el corazón de Dios. Y muchas veces entra una tristeza profunda en mi corazón, especialmente cuando veía a esos niños adorando a un gordo, papujo, que para muchos son Dios, que buscan la paz, pero para el ser humano como usted y como yo, que seguimos a Jesús, se ve algo muy duro y muy fuerte de percibir. Buda, ¿no? Y quizás a alguien ofendí ahora mismo a decir un gordo, ¿no? Pero un ser humano que vivió, murió y jamás resucitó. Pero es algo que lo he visto y ha dolido mi corazón. Y en una ocasión entré a una mezquita en Xinjiang, al oeste de la China, con ganas de ver qué estaba pasando y también orar e interceder por la gente allá adentro. Imagínense los olores. Entro y cuando estaba por entrar me di cuenta que los olores eran fuertes, pero eran no tanto por los inciensos, sino por los zapatos de todo el mundo. Todo el mundo deja los zapatos afuera, así que imagínense pasar por ahí, pues uno trata de hacer aguaje y pasar hasta donde uno tiene que llegar. Pero al llegar había muchas personas orando, oran 5 veces al día los musulmanes en ese momento, yo estoy orando por ellos, yo entro, quiero hacer lo mismo, pero con mi intención de orar que Dios rompa cadenas, que Dios liberte, que Dios traiga luz en medio de la diferencia, las tinieblas. Y cuando entro y estoy en ese proceso, me llaman, se acabó la oración de momento, yo no sabía cuándo comenzaba ni cuándo terminaba, y se para un grupo de personas y yo, pues ¿qué hago? Lo sigo. Cuando voy saliendo, como soy nuevo, me pregunta de dónde soy y qué hago ahí. Y yo pues le dije, vengo de América y estoy aquí visitando, y me pregunta, ¿y qué religión tú eres? Y yo no le iba a mentir, ¿no? Porque si le miento, entonces ¿para qué estoy ahí? Pues le dije cristiano. Se pusieron muy serios, empezaron a decir América, América, y para ese tiempo era lo de Saddam Hussein en Irak y todo, Saddam Hussein, América, y empezaron entre el bonche a sacarme hacia afuera, y yo me sentía presionado y me sacaron hasta que casi, gracias a Dios, no me apedrearon, pero estaban bien enojados.
porque yo estaba ahí. Y la realidad es que no me sentí bienvenido. Y como dice la palabra, me limpié los calzados de mis pies, el polvo de mis pies, y por ahí seguí mi camino. Y claro, eso quedó en el corazón. Y en vez de criticar, quizás lo mejor que puede hacer un cristiano es orar. Así que oré y seguí orando y seguimos adelante la vida. Y pasaron pues ya los años, más de 15 años de esa experiencia. Hay momentos en que tú entras a un lugar y eres bienvenido o bienvenida. Y hay momentos en que entras a un lugar y eres pateado hacia afuera, no eres bienvenido y te echan de ese lugar. Y más bien pasa muchas veces por tu fe o por mi fe, por lo que nosotros creemos. Y quizás lo hemos experimentado de muchas maneras, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestras gente que queremos, o quizás en lugares donde se dan cuenta que amamos a Jesús y quizás nos echan a un lado, nos dan del codo. El problema es también si nosotros le hacemos eso al prójimo. La realidad es que no estamos llamados a eso, pero se puede vivir un lugar que seamos bienvenidos o un lugar que seamos realmente no bienvenidos. Y Jesús, cuando entra a Jerusalén, como se leyó la palabra al principio, fue montado en un asno, sobre un asno, y fue aclamado como rey por sus seguidores ahí. Jesús va bajando de una montaña que se llama Los Olivos. Esa es la misma semana que se está celebrando la fiesta de las Pascuas. Jesús sabía lo que iba a hacer en Jerusalén. No todo el mundo entendía que ese era un día quizás de celebración y gloria, pero 4 o 5 días después llegaba la cruz. Pero al Jesús ir entrando, lo interesante es que los seguidores extienden sus mantos, las ramas de olivo y de palmas a sus pasos, y gritaban estas palabras: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Imagínate, él va entrando en ese burrito y algunos se conocen las fotos. Hosanas en las alturas y ellos adorando al rey. ¿Qué fiesta habrán experimentado? ¿Cómo se habrá sentido Jesús ahí? Están recibiendo al rey, están reconociendo que él es el rey de reyes, Señor de señores. Están reconociendo que no hay Dios que supere a Jesús, que Jesús es el Mesías esperado, aquel que viene a rescatar a su pueblo. Y ellos están con esa sensación hermosa, bonita, de bienvenida al rey. Sabiendo, al menos Jesús, que todo cambiaría en par de semanas. O en par de días, diría yo. Aun cuando todas las cosas iban a cambiar, él estaba firme hacia adelante. Porque Dios es un Dios imparable. Él sabía que lo que iba a hacer era necesario, y aunque el mundo pensaba que iban a detener un movimiento que cambiaría la historia de la humanidad, y 2000 años después alguien como usted y como yo estaríamos sentados aquí adorándole todavía, es porque Jesús sabía que en medio de todo es Él un Dios imparable. Los propósitos de Dios van más allá de la voluntad humana. Al comienzo de la pandemia pensamos que, ¿cómo va a pasar? ¿Qué Dios va a hacer en medio de tantas iglesias cerradas? La realidad es que nuestro pastor Ross, aquí en nuestra iglesia, en nuestra congregación, la iglesia, quizás el templo, por 1 mes y medio no hubo reuniones, pero la realidad es que él menciona: la iglesia nunca paró, la iglesia nunca cerró, la iglesia se mantuvo viva y hacia adelante. Amén. Aún la pandemia jamás parará a Dios, ni le tomó por sorpresa, porque Dios es soberano y lo ve todo. Así que no importa los esfuerzos de las personas o de las circunstancias por acabar con el cristianismo, las buenas nuevas de Cristo y la obra de Dios son imparables. No se detienen, aunque te zapateen, te echen a un lado, aunque quieran hacer lo que quieran para destruir el cristianismo, destruir el legado de Jesús. Eso es algo imparable y lo hemos visto en la historia humana, hermanos y hermanas. La palabra del Señor, ¿cuántas veces han tratado de destruir su palabra? ¿Cuántas obadías o bibliotecas trataron de quemar para que los escritos que nosotros tenemos hoy no existieran?
en la historia gente falleció y murió dando la vida por Cristo para que hoy usted y yo tuviéramos las Escrituras frente a nosotros. Ahora, ¿cuánto la valoramos? Es la pregunta, ¿no? Pero hay gente que murió por causa de que esto a usted le llegara en sus manos. Y todavía hoy hay tribus, lenguas, naciones que no han escuchado de Jesús y hay gente que van dispuesta a dar la vida por Cristo. Porque Dios es un Dios imparable. Y si usted me acompaña a Hechos capítulo 5, versículo 33 al 42, estamos trabajando en estos capítulos en el libro de los Hechos y para aquellos que nos visitan. Ya llevamos un tiempo y alguien preguntó los otros días, ¿y hasta cuándo va a ser eso del libro de los Hechos? Y yo, pues hasta que se acabe. Hasta que se acabe. Pero la realidad es que vamos a tomar una pausa porque Dios nos está dirigiendo en una dirección específica en las próximas semanas y en el verano retomamos este libro nuevamente. Nos dirigimos lo que el Espíritu Santo nos va llevando. Pero esto es hasta que se acabe, la iglesia primitiva. Y la semana pasada y la anterior hemos estado hablando de cómo los discípulos estaban hacia adelante apasionados por llevar las buenas nuevas del Evangelio. Y la semana pasada yo terminé en un versículo específico del capítulo 5, donde alguien dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario tener a Dios como el principal autor de nuestra vida y aquel que seguimos la dirección antes de cualquier voz ajena a mi alrededor. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Así están hablando ellos. Y por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador, así con palabra firme, para que dieran a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y el versículo 32 dice, nosotros somos testigos de esto acontecimiento y también dice, lo que el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Así terminamos la semana pasada. El Espíritu Santo de Dios a quien obedece. Obedecemos, lo reconocemos, caminamos con Él y Él nos da poder para ser testigos, no para quedarnos callados. No es para que cuando se acabe este servicio me voy a casa y sigo mi vida normal el resto de la semana, mi vida egoísta o mi vida interior, sino para que realmente podamos compartir con otros. Y el versículo 33, ahí sigue la continuación de esta historia. Los discípulos fuertes, sin importar la que la gente decía a su alrededor, quizás lo querían sacar de donde estaban y ellos ahí firmemente. Dice, a los que oyeron esto, se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlo. Ahora, ¿a alguien aquí se le ha subido la sangre alguna vez a la cabeza? ¿O todos son unos santitos aquí? Ahí veo las caras ahí. De vez en cuando se nos ha subido la sangre a la cabeza porque parte de nuestra vida, la realidad es que tenemos emociones. ¿Y quiénes se les subieron la sangre en este lugar? Ellos estaban en el contexto de un gobierno romano, había un grupo de religiosos, algunos se llamaban saduceos, otros se llamaban fariseos. Los saduceos no creían en la resurrección de Cristo, así que cuando estos discípulos decían Jesús resucitó, para ellos era abominación, era herejía. Teníamos los fariseos en ese tiempo que sí creían quizás en la resurrección, pero en ese proceso no estaban abrazando lo que ellos querían, estaban diciendo, conocían la ley, eran parte de lo que Dios estaba tratando de tocar el corazón. Pero aquí cuando los discípulos hablaban, se les subió la sangre a la cabeza. O sea, estaban enojados. El enojo y el corazón es parte de nuestro diario vivir. ¿A alguien aquí se ha enojado o no se ha enojado alguna vez? Que diga. ¿Alguien aquí no se ha enojado alguna vez? A los que tienen hijos también, ¿verdad? Ahí sí todo el mundo dice sí, casi todos. Los sentimientos de enojo son generalmente, erróneamente manejados con una de dos maneras: la explosión, el gritar, el golpear, romper cosas.
el lanzar, conducir demasiado rápido o por imprudencia. Y yo he fallado en todas esas. En todas. Y Dios trabajando con mi corazón en todas esas. Otra manera es encerrándose. Es internalizar las emociones en silencio y quizás hervir por dentro. Eso ha pasado también, que nada más se ve en su rostro. Y trata de no tener una expresión externa, pero casi lo sientes. Los que se encierran son más propensos quizás a la depresión, pero hemos sido y hemos experimentado enojo. Y el enojo no necesariamente es del diablo. Porque eso depende de cómo usted reaccione al enojo o a qué, a la ira. Porque usted le va a enojar la injusticia. Le va a dar coraje cosas externas que pueden aún hacerle daño. Si hay algo que le va a pasar a mi hijo o a mi hija por culpa de otros, yo me voy a enojar. Así que nadie se va de aquí y dice, el pastor dijo que enojarse es malo. No. La pregunta es cómo yo reacciono al enojarme. Esta gente aquí está muy enojada y se les olvidó el Salmo 37, 8 a 9, como muchos de nosotros se nos olvida, que dice, domina tu enojo, reprime tu ira, no te exasperes, no sea que obres a mal, porque los impíos serán aniquilados y los que esperan al Señor poseerán la tierra. La paciencia ayuda. El refrenarse, el dominar. Dice, no dice, no te enojes nunca. Dice, domina ¿qué? Tu enojo. Y una de las cosas que hemos visto y la historia de Moisés es que del Antiguo Testamento el pueblo de Israel quiere ser liberado. Dios llama a un profeta, a una persona llamada Moisés, lo lleva al pueblo de Israel nuevamente en Egipto y habla con el faraón que ya conocía porque creció allí. Pero la Biblia relata que mientras Dios trabajaba para trocar al pueblo y liberarlo, el faraón se le endureció el corazón de tal manera que comenzó a tomar decisiones muy fuertes y egoístas, que fue incapaz de hacer lo que Dios le había llamado a hacer. No fue hasta que Dios le dio sus buenas regañadas que hasta perdió a su hijo primogénito, donde su corazón constantemente estaba buscando traer daño. Era incapaz de quizás hacerlo el bien porque su corazón era egoísta. No podía entender los planes de Dios y creía que él podía detener a Dios. Y es imposible detener el plan de Dios. El ser humano no tenemos la capacidad. Dios va a lograr lo que Él quiere contigo y conmigo y con la humanidad. Aun cuando nosotros queramos irnos en contra, Él lo va a hacer. Y el faraón con su enojo trató de detener al pueblo de Dios. ¿Lo logró? No lo logró. Perdió gente. Perdió familia, pero el pueblo cruzó el mar en seco y llegó al otro lado y Dios cumplió sus propósitos. El enojo puede destruir, puede desestabilizar a alguien que se va en contra del Señor. Pero estas personas que estaban aquí, estaban enojadas, se levantan, están a punto de hacer una barbaridad y en medio de eso hay alguien que provee un consejo sabio. Un consejo sabio, esos consejos que llegan en el momento adecuado, que cambian todo lo que va en una dirección, vamos a una dirección equivocada, y ese consejo sabio cambia la dirección de manera increíble. Dice el versículo 34, dice, sígueme aquí. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, estamos hablando de un religioso, respetado por todo el mundo, se puso de pie en el consejo. Imagínense, estaban todos reunidos ahí, enojados, con ganas de liquidar a estos discípulos, y se pone de pie en ese momento al consejo y mandó que quisieran salir por un momento los apóstoles. Sálganse de aquí, váyanse afuera, que tengo una conversación pendiente ahora que quiero hablar con esta gente. Y era parte de esa gente. Ellos se levantan. Hace algún tiempo, dice él,
surgió Teudas. Surgió un líder y dice, jactándose de ser alguien, y se les unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. O sea, se levantó un líder hace un tiempo atrás, con 400 personas, creían que iban a levantar un movimiento en contra del sistema, lo mataron y ahí se acabó el asunto. Mira para dónde va él. Versículo 37, después de él surgió Judas el Galileo, un Judas, en los días del censo, día donde estaban contando las personas, y logró que la gente lo siguiera. Otro líder a levantar un movimiento, gente siguiéndolo, este es un buen líder, vamos a seguir. En el mundo se levantan líderes, hay gente que da la vida por líderes, gente dieron la vida por Hitler, gente está dando la vida ahora por Putin. Gente está dando la vida por personas alrededor del mundo, reyes, presidentes, porque son líderes que se levantan. Y esta gente estaba dispuesta a hacer ese trabajo, movimiento. Y mira lo que dice. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. Ahí se acabó el asunto. El versículo 38 dice, y en este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlo, déjenlo ir. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Se acabará el asunto, no continuará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Un religioso, un fariseo, frente a un grupo de personas diciéndole, si esto pasa y son de Dios, es imposible detenerlos. Es imposible que esto se acabe. Gamaliel aquí, ¿alguien se llama Gamaliel aquí? ¿No? Gamaliel aquí realmente era un nadador entre dos aguas. Estaba en el medio de dos cosas ahí. Gente que quería apedrear y estaba en el medio de tratar de entender a esta gente, no los toquemos, porque si pasa algo y es de Dios, esto no va a llegar a ningún lado con nosotros. Habló como si debían esperar y ver si Jesús y los apóstoles eran de Dios, si realmente podrían continuar viviendo con el Señor. Dice, porque mayor testimonio necesitaban más allá de la resurrección. ¿Había alguna necesidad de saber más allá si era de Dios o no? Cuando se podrían preguntar, ¿y qué de las sanidades? ¿Qué de los milagros? ¿Qué de Pentecostés? ¿Qué de aquellas personas que estaban hablando en otras lenguas? ¿Qué de aquel paralítico que se levantó? ¿Qué de aquellas personas que están viendo resultados increíbles en sus vidas, bendiciones nuevas? ¿Qué de aquel Jesús que realmente resucitó y estuvo 40 días con ellos? Las preguntas que pueden surgir. ¿Y qué propuso Gamaliel? Propuso la prueba del tiempo. Y esa es una prueba importante aquí. Pero más importante que la prueba del tiempo es la prueba de la eternidad, de saber que nosotros recibimos salvación y que tenemos un lugar a donde vamos a encontrarnos con el Padre, ya sea nos vamos a encontrar con Dios, aun cuando parezca que se acabó nuestro tiempo aquí en la tierra. Hay varios conceptos claves que quisiera que tuvieras aquí hoy. Y es que ahí está la soberanía de Dios. Sus propósitos se cumplirán por encima de la voluntad humana. Él está en control de la historia. Dios está trabajando desde que tú naciste. Yo no sé, piensa ahora mismo donde tú naciste, en Guadalajara, no sé, en Durango, en Sinaloa, en Tijuana, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Honduras, en Puerto Rico, en República Dominicana, donde tú naciste. Desde ese momento, en cualquier parte del mundo, Dios estaba ahí como parte de la historia que Él estaba escribiendo contigo. Es el dador de la vida, aquel que escribió la historia.
Él está en control de la historia. Él va a cumplir sus propósitos en ti y en mí. A veces nuestros procesos son temporales. Pensamos que, ay, Señor, no tengo deriva, no tengo dirección. Estoy en la deriva, no tengo dirección. Y Dios tiene dirección para ti y Él está en control. Más allá cuando nos reunimos a su voluntad y caminamos con Él. Otro punto es que Dios es el que quita y pone reyes en la tierra. La palabra es clara. Hay gente que no nos gusta, reyes que quizás nos gustan, pero Dios no es casualidad y todo es bajo sus propósitos. No es algo nuevo para Dios. Cuando Él pone un rey, Él lo pone bajo sus propósitos. Dios está activamente usando a sus hijos para traer su reino a la tierra. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, le dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia del Señor está viva y dice, las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, cuando vemos esa expresión, es una expresión judía para referirse al infierno y toda obra satánica. Satanás se puede levantar enojado con su iglesia y tratar de destruir, crear enemistades, crear procesos donde quiero destruir a 121, quiero destruir a la iglesia de Dios. Es imposible hacerlo porque dice la palabra que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay enemigo que pueda contra Dios. Dios va a cumplir su propósito. Dice la roca. ¿Y quién es la roca? No es Pedro, es Cristo. Conocido por la revelación y confesado como Cristo. La roca es la confesión de quién es Jesucristo y la confesión dada basada en una revelación. Esta revelación de quién es el Señor incluye saber qué es lo que Él hará. ¿Por qué? Por ejemplo, si Jesús es Salvador, es porque Él salvará. Porque Él va a salvar. Dice iglesia aquí. ¿Qué es la iglesia? Cuando hablamos de iglesia tenemos que aclarar que Jesús dijo que Él iba a edificar su iglesia y no se estaba refiriendo a un edificio bonito, cómodo, con aire acondicionado, luces, cámara y alguien al frente hablando con un micrófono. No, sino que se estaba refiriendo al pueblo de Dios. Y yo siempre diría esto, con este edificio o sin este edificio, 121 seguirá vivo. Su iglesia seguirá viva. La iglesia de Dios sigue viva porque le pertenece a Dios, le pertenece a Jesús. Así que lo que Jesús está diciendo aquí es que Él ha determinado que su plan maestro de levantar para sí un pueblo redimido de toda lengua, tribu y nación no puede ser parado por Satanás, ni por ningún ser humano que se deje usar por Él. Escúchame bien. El plan de Dios para tu vida y para mi vida no puede ser detenido por Satanás. Más si usted le cierra la puerta al enemigo, porque ya Dios claramente ganó la batalla. Jesús ganó la batalla. Dice, ya Jesús se fue. Jesús ganó la batalla y nos dejó el Consolador. Nos dejó el Espíritu Santo. No estamos solos. Él tiene un plan bien trazado hasta que tú te sientes algún día allá arriba junto conmigo en la gloria de Dios. En su gloria eterna. Dios está en control y Dios trabaja contigo y conmigo. Y la pregunta que podríamos hacernos hoy es, ¿cómo respondemos al compromiso de Dios de seguir adelante aun cuando parece que hay vientos y marea? ¿Cómo seguimos adelante? Su reino será establecido. Aquí hay implicaciones prácticas. Eso nos lleva a tener esperanza. Nos lleva a tener confianza. Que hay aún ataques contra la iglesia y más allá
con los hechos históricos o reyes terrenales, todavía la iglesia sigue viva. Yo recibí un video y lo sigo recibiendo varios videos a la semana por el pastor Ángel allá en Guadalajara, México, con conexión con un amigo que está en Ucrania. Los videos iniciales eran la iglesia cantando al Señor con luz, agua e internet. Ahora mismo, hace un día y medio, recibí otro video. La iglesia cantando al Señor sin luz, sin agua y sin internet. Pero sigue viva. Sigue activa. Y si están adelante ahí es porque ellos saben que Dios continuará la obra aún en medio de los ataques, aún en medio que parece que ya no hay esperanza. Y quizás tú estás pasando por un momento difícil hoy, o tu familia, o desesperanza, o algo está pasando en tu vida y dices, Señor, ¿habrá un propósito en mi vida, una dirección? Y el Señor dice, sí. Me da tristeza ver gente que deja al Señor o se va. El que se va nunca lo conoció. Nunca lo conoció porque tú y yo cuando conocemos al Señor, conocemos su carácter. Sabemos que Él camina con nosotros aún en medio de la persecución. Y esta gente entendía eso. Estos discípulos entendían eso. La persecución no detiene a Dios. Al revés, es como un fuego salvaje que hace que se expanda aún más lejos las naciones de la tierra. Por eso el versículo 40, si me sigues, dice así. Y se dejaron persuadir por Gamaliel. Llegó el buen momento ahí. Él dio esas palabras, dejémoslos ir. Si no es de Dios, eso se va a acabar aquí. Si es de Dios, entonces no nos metamos en el asunto. Se dejaron persuadir, palabras sabias ahí. Entonces llamaron a los apóstoles. Hubiese sido bueno que lo dejaran ir, pero luego de azotarlos, le dieron sus cantazos, no los mataron, pero les dieron sus cantazos, les ordenaron a que no hablaran más en el nombre de Jesús. Ya esta es como la quinta vez que les ordenan que no hablen de Jesús. Después de eso, lo soltaron. Es como un círculo vicioso ahí, donde ahora te dejamos ir una vez más, pero si lo haces, la próxima vez no sales de esta. ¿Qué usted y yo haríamos en un caso como ese? Porque la realidad es que los azotes no son como los que a veces por ahí nos dieron nuestras madres en casa. No es la chancleta mexicana o puertorriqueña o de allá de todos nuestros países, es la chancleta que nos ayuda muchas veces a ponernos bien derechitos. La chancleta voladora, que le llaman algunos. Hay videos por ahí de esas chancletas. No. Hay disciplinas necesarias, pero en este caso se ve injusticia. Pero al salir, dice, así pues los apóstoles salieron del consejo lleno de gozo. Lleno de gozo. Por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. ¿Cuál nombre? De Jesús. Este versículo me confronta. Porque mientras más yo lo leo, me pregunto, Señor, ¿yo saldría con gozo de una situación así? ¿Dónde están mis convicciones paradas? Sabemos que Dios se ha mostrado a favor de los cristianos durante muchos siglos y confiadamente podemos enfrentar cualquier dificultad o persecución que nos espere. Seguimos hablando en el nombre de Jesús porque en ningún otro hay salvación. Esta gente salía de esos azotes todavía con gozo. Y con gozo continuaban compartiendo el Evangelio. Eso me lleva a la persistencia por parte de los verdaderos creyentes, viene acompañado de gozo. Hay gente que yo he visto que ha pasado por momentos difíciles y enfermedades o situaciones, y cuando tú vas y los visitas, muestran un gozo. ¿Sabes por qué está ese gozo? Porque ellos entienden que Dios está ahí. Entendemos que el Espíritu Santo camina con nosotros en los momentos buenos y en los momentos menos buenos.
Por eso yo prefiero seguir adelante, aún en medio de los problemas con Dios, porque sin Dios mi vida sería un desastre, viviendo cualquier circunstancia que podamos experimentar. Pero con Dios hay un gozo increíble. Y esta gente lo tenían claro. Como dice en Santiago en la palabra, hermanos míos, consideren muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de vuestra fe, de nuestra fe, de su fe, produce constancia. Dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Hay algo bueno en las pruebas. Hay algo que hace que nos forme en las circunstancias difíciles. Y estos discípulos estaban siendo formados en medio de la persecución. Mostraban que el Espíritu Santo estaba con ellos. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídele al Señor y Él se las dará. Si a alguno de ustedes le falta algo, ellos saben que podían llegar al Señor. Salían de ese lugar feliz. Había un señor llamado Tertuliano, que fue conocido en la historia de la iglesia como el padre de la teología latina, porque escribió, uno de los primeros líderes a escribir sus obras en latín. Y la mayor parte de sus escritos fueron en defensa del cristianismo contra la persecución, contra la presión que se puede vivir. Y tuvo una enorme influencia con la iglesia primitiva que hemos estado trabajando aquí. Y él dice estas palabras, Tertuliano, dice, mátanos, tortúranos, condéname, muélenos, hasta convertirnos en polvo. Cuanto más nos derribas, más crecemos. La semilla es la sangre de los cristianos. Hay algo que tiene la iglesia primitiva que usted y yo deberíamos anhelar. Y es una convicción profunda de seguir a Dios en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las presiones que podamos vivir y experimentar. Porque es ahí donde usted puede ver que eres más que vencedor, más que vencedora. Ahora bien, dice la palabra, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman. Lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con sus propósitos. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Y qué diríamos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra tuya y mía? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Dios es un Dios generoso, dador. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por ti e intercede por mí. ¿A alguien Dios le está diciendo algo hoy? ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Esta gente entendía eso. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre que te saquen un lado a patadas de una mezquita, que te den del codo, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito, dice la palabra, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel
que nos llamó. Más que vencedores porque Dios te llamó y me llamó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hay días que nos sentimos con todo. Hay días que nos sentimos caídos. Hay días que te vas a preguntar, Señor, ¿dónde tú estás? Dios está ahí. Estamos dispuestos a caminar. Estos discípulos salían con gozo de los azotes. Les confieso algo. Hay domingos en que ya a las 3 de la tarde, ¿qué yo voy a hacer, Señor, a la iglesia a las 5 de la tarde? Y Dios dice, pues adorarme, a buscarme. Hoy fue un día en que a las 2 de la tarde, cuando tú tienes un plan muy detallado, a las 2 de la tarde tengo un niño malito y lo tengo que llevar a la sala de urgencia, mi esposa y yo. Te pones por el piso en el momento, Señor, si estamos haciendo tu voluntad. Te salen preguntas, Satanás usa cualquier cosa para tratar de derribarte. Yo estoy cansado, es decir, llevo 5 meses fuera, voy y vengo para hacer una misión que Dios me llamó a hacer. Hay días que me siento cansado. Y si no fuera por Dios, estuviera debilitado. Pero es que Dios renueva las fuerzas y nos da el gozo, porque ahí vemos su gloria. Dale un aplauso al Señor. Nos movemos en obediencia y vemos su gloria. Esta gente vio la gloria de Dios porque a pesar de las luchas, de la persecución, seguían firmes adelante. Dios se tenía que glorificar. Ahí se ven los milagros. Ahí se ven las cosas pasar que Dios quiere que pasen, porque salimos de nuestra zona de comodidad. By the way, mi chiquito está corriendo más que nunca por ahí como si nada le hubiese pasado. Pero es una guerra espiritual constante. Y en medio de tu guerra y mi guerra, ¿qué Dios quiere hacer contigo y con mi corazón? Con tu corazón, y cómo le vamos a responder. Este pasaje no dice que no vamos a tener persecución o tribulación. Dice que aunque lo experimentemos, nada nos podrá destruir. Nada nos podrá separar del amor tan grande de Dios en tu vida y en mi vida. Y algunos se apartan de Dios cuando sienten que Dios falló en protegerlos del sufrimiento. Los apóstoles se regocijaban en el sufrimiento. Seguían adelante. El sufrimiento no te puede poner una pared entre tú y Dios. Al revés, el sufrimiento te lleva a conocer el carácter de Dios. A entender que si te falta algo, Él te va a proveer. Que si te sientes enfermo o enferma, Él te va a sanar. Y en vez de quejarme y decir, Señor, dependo total y plenamente de ti. Cuando estos discípulos recibieron 27 latigazos, y no eran latigazos sencillos donde la piel salía de su cuerpo, salir con gozo es otro nivel de convicción personal y de fe al Señor. Dios te quiere llevar a un nivel donde tú confíes plenamente en Él en medio de toda tu circunstancia. Y termino con esto. ¿Sabe de qué se trata? De una obediencia a toda costa. Obediencia a toda costa. Viene el versículo 42. Sacaron de ahí, salen con gozo y dicen, pues vámonos a casa a sanarnos, vamos al hospital a ver si nos podemos sanar. Nos tomamos como un receso de 3 meses. Un brequecito para ver si esto se acaba y podemos regresar con mucha paz y que nadie nos mire. No. Dice 42. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar
y anunciar las buenas nuevas de Jesús, de que Jesús es el Mesías. Gloria al Señor por eso. Es Jesús que entró por Jerusalén y cantaban Hosana en las alturas. Como Rey de Reyes, todavía seguía siendo Rey, aún a pesar de la cruz, a pesar de que todo lo que pudo vivir, porque ellos entendieron que Jesús resucitó y era un líder para seguir. No era un movimiento que moría, era un movimiento que duraba. Y si usted está aquí hoy, 2000 y pico años después, es porque este es un movimiento verdadero de Dios, y que Dios es capaz de mantenernos hacia adelante en medio de cualquier circunstancia, en medio del azotamiento, de momentos vergonzosos. Si alguien te dice, tú sigues al Señor, yo no quiero ser tu amigo, dices, no importa, porque mi mejor amigo se llama Jesús. Mi mejor amigo es el Espíritu Santo de Dios, que está conmigo, camina conmigo, me enseña diariamente. Dáselo fuerte al Señor. No temas, sé valiente por Cristo. Vive valientemente para el que murió amorosamente por ti, para el que lo entregó todo.